Y me voy ya con José Manuel Hernández desde Apinsa, porque habíamos dicho lo de las hormigas fantasmas la semana pasada, pero no sé si él lo ha preparado o tiene otra cosa para hoy. José Manuel Hernández, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Al final, ¿qué preparaste para hoy? Hormiga fantasma, por Hormiga supuesto. fantasma. Yo siempre he de decir que yo siempre estoy preparado para lo que haga falta. Ah, ¿no? bueno. Esa es la actitud, ese es el hombre. Ese es el hombre. Así como debe ser, ¿verdad? Pero sí, tengo aquí algunas anotaciones que uno no siempre debe guiar de memoria para aclarar dudas sobre esta especie, sí. Hormiga fantasma, ¿qué son? ¿Dónde están? Vamos a ver, la hormiga fantasma, que también, bueno, no se la conoce tanto, pero también se la llama la boticaria, ¿vale? El nombre completo, esta es complicadilla, es Tapinoma melanocephalum. La llaman hormiga fantasma por por una particularidad morfológica, es una hormiga muy pequeña, es decir, normalmente no llega a los 2 milímetros de tamaño, suele ser entre 1,3 y 1,5, milímetro y medio aproximadamente. La cabeza y el tórax suele tener un color marrón oscuro, ¿vale? Y el abdomen, que es, con respecto a otras hormigas, tiene un abdomen bastante abultado, es prácticamente, incluso las obreras, del tamaño o incluso a veces un poquito mayor que lo que es la cabeza y el tórax juntos, y ese abdomen es totalmente translúcido. Por eso la llaman hormiga fantasma, ¿vale? Porque ¿se ve todo lo que tiene dentro? Prácticamente sí. Hay que tener muy buena vista porque, te digo, son extremadamente pequeñas, es un tipo de hormiga que a la vista, digámoslo así, de lejos, da esa sensación, entraría de hecho dentro del grupo de las hormigas amarillas, que ya hemos hablado de ellas. Ya. ¿Vale? Se ve de un color amarillento, pero si uno se fija o usa algún tipo de lupa, ¿no? O algo que permita amplificar la visión, se dará cuenta que el abdomen es translúcido, es decir, se ve perfectamente todo lo que es los órganos internos, ¿no? Los que están alojados en esa parte del cuerpo. O sea, que sería como el perrito este que está de moda, que es como transparente y se le ve todo por dentro. Sí, algo así. Más incluso, porque ya digo, es prácticamente, da la sensación es como si miraras un fantasma, ¿no? Ves esa imagen difusa, ¿no? Es algo translúcido, algo como una mancha, que pues exactamente igual. El efecto que tiene es exactamente el mismo. Por eso se le llama hormiga fantasma. Se cree que es originaria de África, ¿vale? Pero no se sabe con total seguridad, pues por esa habilidad o esa capacidad que tiene para colonizar nuevos territorios. Pasa con otras muchas especies que cuando se reconocen como especie, están tan dispersas por todo, o sea, el hombre ha ayudado tanto a dispersarlas por gran parte del mundo que al final no se sabe exactamente de dónde son originarias, ¿no? Claro. Sí. ¿Dónde las solemos encontrar? ¿Aquí en Canarias existen? Sí, nosotros tenemos constancia, sobre todo ha empezado el grueso de las incidencias, lleva ya un par de añitos, y todas han empezado por las islas más orientales, especialmente Fuerteventura. En Fuerteventura está bastante dispersa esta hormiga, ¿vale? Lo cual tiene cierto sentido con el hecho de que sea una especie de origen africano, ¿vale? Les gusta mucho la humedad, necesitan altas cantidades de grandes proporciones de humedad, no les gusta el agua como tal, pero sí entorno muy húmedo. Y a diferencia de otras especies amarillas que son más de interior, esta también se puede encontrar en el exterior, también son capaces de sobrevivir en el exterior, pero principalmente a nivel del hombre es una hormiga básicamente de interior. O sea, los insectos no beben agua, nunca. No, normalmente los de menor tamaño con con la humedad del alimento que obtienen, o sea, del alimento, suele ser más que suficiente para ello. A veces las hormigas, hay algunas especies o muchas especies que sí necesitan un aporte de humedad, sobre todo las hormigas más granívoras, las que se alimentan básicamente de grano. Vale, cuando vemos una hormiga de esas, ¿qué significa? ¿Que han creado un hormiguero cerca de casa?
cuando la vemos en casa, ¿no? Básicamente, sí. Bien. Muchas veces, a simple vista, ya creo que alguna vez hablamos de la hormiga faraón, que es también una hormiga amarilla que aquí en Tenerife está muy extendida, ¿vale? No es tan fácil distinguir una de otra, ¿vale? A veces pues hace falta eso, un utensilio que permita verla ampliada para darnos cuenta de que es una u otra. Pero muchas veces, cuando el cliente, aquí ya se ha dado algún caso, cuando el cliente da una indicación que sí te permite diferenciarla rápidamente, ¿vale? Y es que bueno, la hormiga faraón no pica, no muerde, y la fantasma sí muerde. ¿Pero muerde a quién? ¿A la persona? Sí. O sea, ¿tú notas la picazón? Sí, notas Pero ¿y cómo siendo tan pequeña? Bueno, a efectos, la vida siempre se abre camino. Es decir, son bastante agresivas. Normalmente esta especie, por ejemplo, en España está reconocida como una especie invasora. O sea, que pueden venir entre varias y darnos una cuerada. Bueno, harían falta gran parte de una colonia muy grande para darle una cuerada, pero sí. Se puede, o sea, pero ella va a atacar directamente o se defiende cuando se siente atacada. Normalmente se defiende. O sea, cuando hablamos del hombre es defensa. Pero vamos a ver, ¿y ella no se da cuenta del tamaño que tiene? Bueno, cuando se sienten agredidos... Bueno, o sea, que actúan como un Yorkshire. Sí, básicamente. Bien. Ahí no cuando están acorralados o cualquier animal está acorralado, no tiene salida, da igual lo que se encuentre, da igual lo que tenga delante. Para defenderse, siempre la primera opción que va a tener es atacar, aunque no tenga ninguna posibilidad, pero por lo menos, oye, como dice el refrán, muero pero muero matando, ¿no? Curioso. Entonces, una vez que las detectamos y son invasoras, por lo que nos estás diciendo, además de violentas, ¿cómo podemos acabar con ellas cuando ya las vemos en casa? Cuando ya hay una colonia en casa. Bueno, en estos casos, con otras hormigas, como forman supercolonias, ya creo que hemos hablado de ese tema, si normalmente las hormigas tienen una estructura social con una reina y luego castas, obreras, las soldados, las que cuidan a las ninfas, bueno, varias, ¿no? Eso suele ser una colonia. Hay muchas especies, sobre todo se de las amarillas, que van un paso más allá, que forman lo que se llaman supercolonias, que es un montón de colonias con muchas reinas, todas interconectadas, ¿vale? En el caso de la hormiga fantasma se da así, y eso dificulta mucho el control. ¿Por qué? Porque si tenemos varias colonias, una supercolonia, es decir, varias reinas dispersas por casa, si a lo mejor es visible o notamos una sola de esa colonia o una sola de esas colonias, la eliminamos con los métodos que vamos a hablar ahora y no tenemos en cuenta que puede haber otras alrededor, en cuestión de 2, 3, 4 semanas automáticamente tenemos la colonia que hemos eliminado repuesta, ¿vale? Porque las que están alrededor tienden a mantener toda esa red de colonias emparentadas entre sí completamente activas, es decir, han dado un paso más allá, evolutivamente son una pasada, la verdad, son increíbles. Son básicamente insectívoras, ¿vale? Son depredadoras, por eso lo de morder, es decir, están acostumbradas a morder, son muy buenas cazadoras. De hecho, en algunos sitios hacen estragos con otras especies de insectos. En África, por ejemplo, sí que o en algunos sitios donde, por ejemplo, el mosquito transmite el dengue, ¿vale? U otros insectos que transmiten enfermedades, sí se las considera una bendición porque son tan agresivas que ayudan, ¿vale?, a controlar algunos tipos de enfermedades eliminando los insectos que las transmiten, ¿vale? Como en el caso del mosquito. Aquí no tenemos ese tipo de problemas y lo que hacen es básicamente molestar en las viviendas. Yo creo que sin duda, junto con la hormiga faraón, la Monomonium faraoni, son las dos especies más difíciles de eliminar, de hormigas, ¿vale? Incluso mucho más que la hormiga negra. Son muy difíciles de eliminar, por lo que hemos hablado, y se hace uso muchas veces, les encanta el dulce, ¿vale? A pesar de ser insectívoras, si tienen otra fuente de alimentación no le van a hacer ningún asco y les encanta especialmente el dulce, ¿vale?
todo lo que son mieles, sobre todo hablamos antes que les encanta la humedad, sobre todo fuentes de azúcares junto con agua. La miel le vuelve loca, los restos de los refrescos, ¿vale? No hablar de refrescos de cola, cualquier bebida azucarada, las vuelve completamente locas. Zumo, o sea, en cocina es fácil verlas alrededor de los fruteros, es fácil ver colonias en torno a zonas con mayor humedad, imaginemos la parte baja de los fregaderos, la zona de lavavajillas, ¿vale? Y por supuesto en torno a los cubos de basura, que también las vuelve locas. A efectos de control, tradicionalmente, recuerda que una vez hablamos del polvo bórico, ¿lo recuerdas? Sí. Pues con esta especie va de lujo. Es con lo único que... Pero ¿y eso no lo podemos poner si vamos a poner alimentos o vamos a estar nosotros cerca, no? No. No es algo, pero yo lo digo como una anécdota porque además recuerda que prácticamente ya no se puede, ya no es muy difícil de conseguir, ¿vale? Es extremadamente difícil de conseguir, pero bueno, es un uso que para otros insectos tradicionalmente nosotros en su día lo hablamos con el tema de las cucarachas, que era algo que funcionaba, que se usó mucho tiempo, luego se dejó, muchas viviendas al final dejaba de ser activos, es decir, ya dejaba de funcionar. En el caso de la hormiga fantasma, es uno de esos insectos donde también funciona, funcionaba, ¿no? Cuando se usaba mezclado con algo que estuviera hidratado y muy dulce, mezclado por ejemplo con zumo, con bebidas, cualquier tipo de bebida azucarada, miel, leche condensada, por ejemplo, que también es muy húmeda, ¿vale? Pero bueno, no es tanto, ellas requieren, con algo más de humedad mejor. Más allá de esos remedios caseros, poco más se puede hacer con el tema de este tipo de estructura de hormiga que forman supercolonias. Los métodos tradicionales a los que tenemos en casa, desde el típico bote de fleece, ¿no? el insecticida en aerosol, o cualquier insecticida en base líquida, pulverizado, no funciona muy bien, ¿vale? Es algo que sí, las ahuyenta durante un tiempo, pero no resuelve ni muchísimo menos el problema. En todos estos casos, lo normal es siempre, lo habitual, al final, la persona que en casa o en su apartamento tiene un problema con este tipo de hormiga, lo habitual es que al final tenga que recurrir a un profesional como nosotros, como Apinsa. O sea que con cosas, lo típico de las cosas que se venden en el supermercado y eso nada, ¿no? Con estas especies no. Es decir, si es cierto, por ejemplo... Y mucho menos el fleece, porque a veces utilizamos fleece para todo. Sí, no. El fleece prácticamente lo usamos como remedio para cualquier cosa que nos encontramos. Y digo, para algunas especies, a lo mejor para las moscas, algún volador, sí que puede dar mejores resultados, pero con estas especies no. Mejora la sintomatología, eso, digamos, hacen como un efecto de desplazamiento, algunas horas, algunos días, pero luego volvemos otra vez a la situación original. No es nada fácil, incluso para los profesionales. Muchas veces son un quebradero de cabeza. Porque alguien en su momento nos dijo que el polvo que venden en los chinos funciona. Y ahora me acaba de poner otro oyente, dice: hola, buenos días. Yo tenía en mi casa unas súper chiquititas y claritas. Las tuve en el horno, en el baño, en los armarios, y con los polvos del chino se fueron. Sí, los famosos polvos chinos. Eso ya también está más controlado, porque en su día, hace sobre todo 2 o 3 años, se oía hablar mucho de eso, ¿vale? Al final, porque bueno, la regulación en cada país es distinta, ¿no? Aquí en España, a nivel europeo, las regulaciones con el tema del uso de biocidas está muy controlada, es decir, nosotros somos un sector que está enormemente controlado, lo cual yo entiendo que es algo correcto, ¿vale? Porque al final lo que estamos manejando son cosas que producen muerte, ¿vale? Que muchas veces la gente lo usa de forma indiscriminada, sin medir las consecuencias, y ojo, más de un accidente ha habido por ahí, ¿vale?
más allá de lo que son gente especialmente sensible y tal, sino con personas normales que hacen un uso indebido o accidentalmente o por desconocimiento y luego se llevan una sorpresa, más de una intoxicación, más de alguna reacción adversa, más de uno ha aparecido en el hospital, ¿vale? Y sobre todo con este tipo de productos que vienen de proveedores o de países donde, bueno, pues sabemos que China es uno de los, o el principal productor de bienes de consumibles, de bienes de consumo prácticamente del mundo, de electrónica, de ropa, de productos de este tipo, y muchas veces ese tipo de productos no se ajusta para nada a los requisitos que tenemos aquí en Europa para biocidas, ¿vale? Sobre todo eso, pues aquí estamos muy controlados y un fabricante cuando da algo y para un uso determinado tiene que demostrar que ese producto funciona y que además cumple con unas normas muy estrictas para la seguridad de las personas y de los animales, ¿vale? Claro. Eso es fundamental, ¿eh? Entonces, este tipo de hormigas generalmente suelen aparecer con el calor, con el frío, les da igual, aparecen siempre. ¿Cuándo las vemos? Las hormigas de interior, aquí, bueno, en zonas tropicales, las hormigas están todo el año, la actividad se mantiene todo el año. Pero hay dos picos, es decir, aquí tenemos en Canarias, ¿vale? En las islas occidentales, esos picos son más acusados, pues bueno, somos más montañosas, tenemos a lo mejor un clima un poquito más frío que las orientales, Lanzarote, Fuerteventura, la climatología es un poquito más estable, es decir, no tiene tantas variaciones de temperatura como a lo mejor Tenerife, La Palma o el Hierro incluso, ¿no? Pero aquí, vamos, primavera y otoño son las épocas donde claramente hay más llamadas por problemas con hormigas, suele ser eso. Para ahora, marzo, abril y octubre, noviembre son dos épocas donde se nota mucho que las hormigas incordian más, ¿vale? Suele ser eso, preparándose en otoño, suele ser ese pico, ¿no? Esa actividad buscando alimento, moviéndose por todos lados, suele ser, está condicionado, está provocado por la llegada del invierno, es decir, de ir acumulando reservas para las épocas más frías, y lo de primavera suele estar más relacionado previo a lo que es la fase reproductora, ¿vale? Donde la colonia invierte normalmente mucha energía, necesita muchos recursos para generar los insectos. O sea, que las hormigas no se... Vamos a ver, una hormiga por sí misma no procrea, ¿no? No, normalmente no. O sea, no, es solo una... Ellas son... La hormiga nace, muere, pero no son reproductoras, por decirlo de alguna manera, ¿no? No, las reproductoras, es decir... Solo la hormiga reina. Efectivamente. O sea, que pone reina, como un huevo gigante y de ahí salen miles de hormigas. Digamos que hay una pareja real, ¿vale? La pareja real, que es la que va emitiendo los reproductores. ¿Y si acabaras con ellos? Si acabas normalmente, prácticamente en todas las especies, muerta la reina, la colonia desaparece. Muerta la reina, la colonia desaparece. O sea, que la hormiga por sí mismo, la chiquitita, no puede reproducir. No, normalmente las obreras... O sea, que siempre es la hormiga reina la que está pariendo como una coneja. Efectivamente. Continuamente pariendo y pariendo y pariendo y pariendo. Efectivamente. De hecho, a día de hoy, las estrategias que se siguen para el control, a nivel profesional hago, las estrategias que se siguen para controlar o eliminar colonias de hormigas están orientadas básicamente a eliminar la reina. Suele ser el insecto más protegido, el que está más oculto, escondido en la parte, en el interior de un muro, una pared o soterrada, ¿no? A varios metros de profundidad. Pero bueno, se han desarrollado estrategias para justamente eliminar eso, es decir, porque muerta la reina, lo normal es que la colonia, en la mayoría de las especies, la colonia al completo desaparece, se mueren todas. O sea, que por sí mismas ellas no pueden vivir, siempre hay una mano que mece la cuna. Hay sí, es decir, la que consolida la sociedad, la que es reina, pero reina en mayúscula.
de toda esa estructura social es ella, la reina. Y en el momento que la reina no está, digamos que esa estructura se rompe, deja de haber orden. Claro, y ella está protegida. Totalmente protegida, sí, protegida. O sea, porque yo siempre relaciono las hormigas como un ejército romano, ¿no? Muy organizadas, está la guardia pretoriana, las trabajadoras, las que crean la colmena, o sea, está todo, es una sociedad muy, muy estructurada. Sí, extremadamente estructurada. Cada casta con una misión, con un tipo de trabajo y no se mezclan. De hecho, no se mezclan. Hay algunas veces, hay algunas especies donde unas castas pueden degenerar en otras, en determinadas circunstancias, pero no es muy habitual, ¿vale? La mayor parte de las especies tienen esa estructura de casta y cada una tiene una misión y toda su vida la dedica única y exclusivamente a esa misión. Y está el rey y la reina, es decir, está la reina para parir y el rey para lo que tiene que hacer, ¿no? Sí, correcto. En muchas ocasiones... Claro, ¿y el rey es más chiquitito? Sí, los zánganos son bastante más pequeños, sí, bastante más pequeños. Fíjate tú, como los humanos, ¿cuántas parejas nos vemos que la mujer es la que manda, la grande, y vemos al marido chiquitito que es el que... Fíjate tú, tenemos mucho que ver con las hormigas, ¿eh? Mucho. De hecho, es bastante habitual. La mortalidad en las hormigas es muy alta, ¿vale? Y es habitual que en el caso que el rey o el zángano muera, que suele ocurrir, pues bueno, es sustituido por otro y se acabó, no pasa nada. O sea, que le da igual, aquí que se muera el macho, da igual, ¿no? Sí, siempre puedes buscarte a otro. Siempre hay otro, efectivamente, siempre hay otro, pero reinas no, reinas solo hay una y o sea, que de ahí la protección de todas las hormigas hacia su reina. Sí, efectivamente. Es verdad, y la reina podrá vivir un tiempo, ¿no? Sí, efectivamente, lo normal puede llegar varios años, muchas especies, 2 años, 3 años. Y cuando ¿vale? se muere, ¿cómo la sustituyen? ¿Cómo nace otra reina? No, cuando se muere, se murió. Lo normal es que la colonia desaparezca por sí sola. ¿Ah, sí? Sí. Pero, ¿y la reina? La reina tiene descendientes princesas, digámoslo así, ¿vale? Hijas, que son, de hecho lo hacen todos los años, hijas y zánganos, es decir, tiene príncipes y princesas. Por ejemplo, aquí la reproducción de la mayor parte de las especies suele ser a principios de verano. Y esos príncipes y princesas no se quedan en la colonia para reponer a su reina, sino están orientadas a salir, ¿vale? A salir a otros lugares, conseguir a príncipes o princesas de otras colonias y fundar nuevos reinos. ¡Qué lista! Sí. Muchas veces, de hecho, es habitual, por ejemplo, que cuando se produce esa fase reproductora, ¿vale? Y quedan, por ejemplo, con los príncipes da igual, pero imaginemos que quedan algunas princesas quedan en la colonia, bien porque las alas, porque además los reproductores tienen alas, ¿vale? Porque las alas no funcionen bien, porque tengan algún problema, por cualquier motivo, hay alguna princesa que quede en la colonia y que no llega a salir de esa colonia buscando fundar otro reino, lo normal, lo habitual, es que la reina las mande a asesinar. Es Dios decir, mío, fíjate tú, para que no le hagan la competencia. Básicamente. Bueno, es más otra historia, son estrategias. ¿Sabes lo que le diría a la guardia pretoriana? Que le corten la cabeza. Efectivamente. A todas mis hijas, las que han quedado aquí, todas muertas. De hecho, lo habitual es que hagan eso. O sea, lo más habitual es que las decapiten. Qué inteligente. Yo apoyo a la reina. Apoyo a la reina. Me ha encantado el programa de hoy, ¿eh? Me ha encantado, José Manuel. Volvemos el próximo viernes, ¿te parece? Sí, retomamos otra vez para continuar con las cucarachas americanas, ¿vale? Muy bien, cucarachas la próxima semana, no se lo pierdan. Gracias, José Manuel, un abrazo. Adiós.